Gloria a Dios. Aleluya. Buenos días, iglesia. Que el Señor les bendiga. El Señor es grande y poderoso, y para siempre es su misericordia. La misericordia del Señor son hechas nuevas cada mañana. Él tiene algo nuevo para nosotros. Ese vino nuevo, esa presencia manifiesta el poder de Dios. Qué hermoso es habitar los hermanos juntos, dice la palabra, en armonía, porque ahí Él envía su bendición y vida eterna. Él es poderoso y a Él sea la gloria. El día de Jehová es todos los días, porque nosotros ahora vivimos bajo el pacto de Jesucristo, donde Él vive en nosotros y donde nosotros vamos, Dios va con nosotros. Pero el día de hoy es el día que hemos reservado para unirnos. A pesar que no estamos unidos entre cuatro paredes momentáneamente, porque llegará muy pronto, nos llegaremos a reunir. Y quiero comenzar, antes de comenzar a orar. En Inglaterra están a las expectativas del anuncio del primer ministro para ver qué es lo que va a pasar con el toque de queda el día de hoy. Probablemente algunas de las escuelas hay rumores que se empiecen a abrir y probablemente podamos volver a la iglesia pronto, no sabemos. Nuestra esperanza no está en un primer ministro, sino en Dios. Él tiene el día, la hora, el control de todo. Confiamos en Él. Y el día que Dios quiere que regresemos, regresaremos. Pero quiero que entendamos algo, iglesia. Hablaba y compartía con unos hermanos ayer el beneficio, la bendición que tenemos nosotros de estar conectados en línea y la facilidad que tenemos nosotros, la bendición de vivir en una tierra que fluye leche y miel, donde podemos llegar a diferentes personas a través de este medio. Esto es momentáneo. Nos ha servido a nosotros para poder utilizar este medio para traer la palabra de Dios, para estar en oración todos los días a las 10 de la noche y no lo vamos a parar. No vamos a parar los estudios de los miércoles. Esto ha sido un despertar para todos. A mí como pastor, a los líderes, amigos pastores, y continuaremos. Pero sí que cuando se abran las iglesias, cuando se abran las puertas de esos templos que alquilamos para reunirnos, es importantísimo congregarnos. Los que nos ven de otro país, busque una iglesia. Si no tiene una iglesia, busque una iglesia. Si no conoce una iglesia, contáctenos y haremos lo posible para ponerlos en contacto con una iglesia, con amigos pastores que tenemos en esta nación que son de diferentes países. Y quiero comenzar el día de hoy leyendo un salmos muy hermoso, el Salmo 133. Dice la palabra del Señor: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Empieza el versículo 1, dice: mirad cuán bueno, escuche, cuán bueno y hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Los que somos padres y tenemos hijos, podemos entender qué bueno y qué hermoso es habitar, vivir juntos en armonía. No cuando los hijos pelean, sino cuando los hijos se aman, se ríen y comparten. Como hermanos y familia de la fe, mirad cuán bueno, hermoso es que nos reunamos juntos en armonía, porque ahí Dios envía vida eterna, dice el versículo 3. Pero el versículo 2 dice que es como el buen óleo. El buen óleo es ese buen aceite. Ese aceite que utilizó Moisés para ungirlo a Aarón, un aceite especial, un aceite fino, un aceite caro, esa presencia de Dios que lo bendijo a Aarón como sacerdote. Y dice, es como el buen óleo, el habitar juntos en armonía es como el buen aceite, como esa presencia manifiesta que dice sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba y la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Los varones de la casa somos sacerdotes de hogar, y como sacerdotes de hogar, Dios da una bendición. Nadie es superior a nadie. No es que el hombre sea superior a la mujer. No hay diferencia entre judío y griego, dice la palabra.
Pero la cosa es de que la bendición viene sobre el sacerdote, sobre la autoridad que se le fue dada al varón en la casa. Viene una bendición de Dios que corre por la barba y viene hasta las vestiduras y empieza a bendecir. Trae una bendición, es importante. Y el versículo 3 dice, como el rocío de Hermón, que es el monte más alto que hay en Palestina, que desciende sobre los montes de Sión. El monte de Sión es la presencia de Dios. Cuando vamos al altar de Dios, entonces habitar los hermanos juntos en armonía. Segundo, viene como esa presencia que viene desde arriba, sacerdotal, que viene desde arriba, que corre por la barba, que llega hasta la vestidura, que llega a la familia entera. Es una bendición que Dios trae al pueblo de Dios. Y dice que desciende sobre los montes de Sión cuando uno lo busca al Señor, porque allí, dice la palabra, envía bendición y vida eterna. Gloria a Dios. Entonces, buenos días, iglesia. Y le invito que donde usted esté, que prepare este tiempo, esos 30 minutos, 40 minutos de enseñanza, para buscar el rostro del Señor, para escuchar palabra de Dios y juntarnos a través de este medio, a pesar de la distancia. Unos en Inglaterra, otros en España, en diferentes países, pero unidos bajo un solo espíritu. Porque dice, mirad cuán bueno y hermoso es habitar en armonía. Es como ese óleo precioso que corre sobre la cabeza, sobre la barba de Aarón hasta las vestiduras. Y ahí, en ese monte de Sión, en esa presencia, Dios envía bendición y vida eterna. Señor y Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias por tu infinito poder, por tu amor hacia nosotros, por la bendición y la oportunidad que nos das, Señor, de tener este medio de comunicación en el cual podemos llegar a muchas casas, Señor, para compartir tu palabra, para orar juntos, Señor, para estar en el mismo espíritu, para andar en armonía, porque ahí envías tu bendición y vida eterna. Padre Santo, aunque no estemos físicamente, tú eres omnipresente y tú, Señor, te manifiestas en las diferentes casas, en los diferentes lugares, las personas que ven este video, los que lo verán, para que tú te glorifiques, para que tu nombre sea exaltado y para que nosotros crezcamos, Señor, para salvación a través de tu palabra. Bendito y alabado sea el nombre de Cristo. Bendecimos esta palabra, que seamos terreno fértil y que tú nos hables el día de hoy en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Aleluya. Hoy quería hablar, le puse el tema, ser llenos del Espíritu Santo. Es un mandamiento de Dios, el ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué quise hablar de ser llenos del Espíritu Santo? Porque estaba leyendo el libro de Hechos y me puse a ver la iglesia primitiva. Y era impresionante el poder que se movía a través de los discípulos, a través de los diáconos, a través de las profetisas, a través de todas las personas que eran transformadas por el poder del Espíritu Santo. Y entonces me hice la pregunta, ¿será que nosotros como cristianos, habrá alguien que no quiera ser lleno del Espíritu Santo? Inmediatamente mi respuesta fue no, porque todos queremos ser llenos del Espíritu Santo. Yo creo que nadie puede decir que no quiere ser lleno del Espíritu Santo. Hablándole al pueblo de Dios, a los cristianos evangélicos, ¿queremos ser llenos del Espíritu Santo? Definitivamente yo creo que sí. ¿Y por qué? ¿Es bueno? ¿Es malo? Claro que es bueno. Todo lo que viene de Dios es bueno. Pero ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios. Y Dios es poder. Y las señales, los milagros y los prodigios que siguen a los que proclaman el nombre del Señor son bajo el poder del Espíritu Santo. Hay una diferencia cuando nosotros llegamos a Cristo y hablando a los cristianos, haciéndonos las preguntas el día de hoy. Si somos cristianos, somos sellados por el Espíritu Santo. Automáticamente, cuando abrimos nuestra boca, cuando nuestro corazón cree, cuando nuestra mente cree que Jesucristo resucitó de los muertos, que se entregó por mis pecados, cuando entendemos que nosotros deberíamos haber estado en esa cruz, no Él, sino nosotros, por nuestros pecados, por nuestras fallas. Cuando llegamos a entender eso,
que un hombre se sacrificó por amor a nosotros, entonces cuando lo creemos y lo aceptamos y lo confesamos y le decimos perdona nuestros pecados, entra en nuestra vida, siéntate en el trono de nuestro corazón. Ya no quiero vivir yo la vida que yo vivía antes. Tú automáticamente, cuando haces esta oración tan simple, reconocer tus pecados, porque todos somos pecadores, dice la palabra. Aquel que dice que no ha cometido pecado lo hace a Dios mentiroso, dice Primera de Juan 1:10. Pero el versículo anterior dice, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Hay una diferencia. Cuando tú aceptas a Cristo como Señor y Salvador, tú eres sellado, eres pertenencia de Cristo. Pero de ahí en adelante ese es un regalo de Dios por gracia. Eres reservado, eres pertenencia, eres el redil, eres la grey del Señor, eres la oveja del Señor, eres el rebaño del Señor, Él es el pastor. Él te dice, nada te va a faltar, ahora tú eres mío. Él te ha adoptado. Hay un decreto firmado espiritualmente, este es mi hijo, eres sellado, marca, pertenencia de Cristo. Eso es gracia, gratitud, un regalo, un don Dios nos dio a nosotros. Pero el mandamiento es ser llenos del Espíritu Santo. Y hay una diferencia entre ser sellados y ser llenos del Espíritu Santo. Muchos dirán, eres cristiano, eres lleno del Espíritu Santo. No, porque si no la Biblia no te diría ser llenos del Espíritu Santo. La Biblia dice ser llenos, pero la Biblia dice en Gálatas y en Efesios que hemos sido marcados, sellados por el Espíritu Santo. Pongo un ejemplo. Cuando el hijo pródigo, pongámoslo de esta manera, el hijo que se fue, siempre fue hijo. Siempre fue hijo. Cuando uno está fuera de la presencia de papá, en lo físico, papá, hijo, lejos de la presencia, nunca dejará de ser hijo, es hijo. Pero no va a poder manifestar las riquezas de estar en la casa de papá por la distancia, por la separación. Espiritualmente hablando, por la falta de oración, por la falta de búsqueda. Y tarde o temprano se dará cuenta que lejos de la casa de papá uno no puede vivir, porque somos pecadores. Y solamente la gracia, solamente bajo la cobertura, bajo las alas del Altísimo, bajo la presencia de Dios, bajo la oración, bajo la revelación de la palabra, bajo la armonía de habitar los hermanos juntos. Ahí envía Dios su bendición, no la envía aparte, la envía en el monte de Sión, bajo la presencia, en la búsqueda, en la intimidad. Es ahí. Pero entonces, ¿y qué es la llenura del Espíritu Santo? El otro hijo, no el hijo pródigo, el que se había apartado, el hijo que vivía en la casa, siempre tuvo las riquezas de papá, siempre tuvo las riquezas, pero no manifestó las riquezas que tenía el papá, se puso celoso más bien aún estando con el papá. Pero dejando eso a un lado, cuando tú vives en la casa del papá, el hijo, hija, normalmente toman las expresiones de los papás. La manera de caminar de un papá, la manera de hablar de un papá, la manera de hacer las cosas. Cocina como los papás. Si es carpintero, aprende carpintería. Si es bueno en la tecnología, el niño normalmente aprende o sabe, así no le guste, pero empieza a ver lo que papá hace y entonces se llena a empapar de lo que el papá sabe. Hay una diferencia, el sellado y el lleno. Y es una diferencia grandiosa, hay una diferencia bastante, porque el Espíritu Santo es poder de Dios, y el poder de Dios está ahí para dárselo a los hijos. Pero el problema es que no todos los hijos toman ese poder, porque todos queremos ser llenos del Espíritu Santo, pero para ser llenos del Espíritu Santo hay un proceso, hay un precio. Los niños en la casa de papá le dicen, papá, quiero ser bombero. Cuando sea grande, los niños cuentan su sueño, quiero ser doctor. Papá, cuando yo sea grande, quiero ser ingeniero. Papá, cuando sea grande, quiero ser piloto. Son los sueños de los niños y está bien. Tenemos que ser como niños. Esos sueños tienen que estar activos en nuestra vida. Ayer compartía con una hermana
y decía, los sueños tienen que estar porque hay gente que es conforme con lo que tú tienes y gente que tiene una visión más allá y dice, quiero ser mejor, estoy aquí momentáneamente porque mi llamado final es mayor al que yo vivo ahora. Todos tenemos que tener una visión más allá, no ser conformista en lo que nosotros estamos. Como estar en el desierto, no, el punto final era la tierra prometida. Hay un propósito a donde Dios quiere llevar. Los niños tienen un sueño, pero para llegar a ser un doctor, primero tiene que terminar la escuela, tiene que ir a una universidad, tiene que pasarse largas horas en la noche estudiando, tiene que hacer prácticas, tiene que ir a lugares quizás clínicas, hospitales, quizás hacer trabajos que no es lo que querían hacer, pero sabían que su llamado era ser doctor. Pero para ser doctor tienen que pagar un precio y pasar un proceso. Para ser llenos del Espíritu Santo, no es solamente, ¡ay, qué hermoso! Me gustaría ser usado como aquel evangelista, como aquel varón, como aquella sierva, aquella pastora que ora por los enfermos y se sanan. A todos nos gustaría ser llenos del Espíritu Santo. A todos nos gustaría. A Pedro quisieron comprarle en el libro de Hechos, dice que quisieron comprar ese poder del Espíritu Santo. Y le dijo que perezca contigo esa plata y esos deseos, porque el Espíritu Santo no se compra. El Espíritu Santo uno paga un precio, pero no un precio económico. Es un precio que nosotros tenemos que pagar muriendo nosotros a la carne, muriendo nosotros al yo y a las cosas antiguas. Y vayamos a Efesios, donde habla acerca de este versículo de ser llenos del Espíritu Santo. Y está en Efesios capítulo 5, verso 18, y voy a leer también el verso 19. Efesios 5, versículo 18 y versículo 19. Una tarea: cuando uno lee un versículo, tome nota y después estúdielo. No solamente el versículo, sino toda la historia, para poder entender por qué lo dijo. Hoy voy a desglosarlo solamente brevemente, este versículo 18, pero vamos a leer Efesios 5, versículo 18 y versículo 19. Dice la palabra del Señor: no os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. La primera pregunta, antes de desglosar brevemente ese versículo 18, es hacernos la pregunta. Meditemos en esta mañana. ¿En verdad somos cristianos? ¿En verdad? El ser cristiano va más allá de solamente creer en Jesús. Va más allá. Jesucristo dijo: aquel que no deja a su padre, a su madre, aquel que no aborrece su propia vida, no es digno de seguirme a mí. ¿Somos realmente cristianos? Yo puedo decir, si tú eres colombiano, ecuatoriano, tú puedes decir, ¿eres colombiano? Tú respondes inmediatamente sí, porque tienes la seguridad de dónde naciste, de dónde vives, de tu cultura, conoces tu país. Pero ahora vivimos bajo una nacionalidad mayor, la nacionalidad de Cristo, el ADN de Cristo en nosotros. Y nosotros tenemos que responder rápidamente cuando se hace la pregunta, ¿somos cristianos? Pero no solamente creer, porque aún mucha gente afuera cree, pero dicen, yo creo en Dios a mi manera. No es a nuestra manera, es a la manera como el manual de vida, como la palabra de Dios nos enseña a nosotros a creer en Él. Hay una diferencia. ¿Somos realmente cristianos? Pablo a los Gálatas da una respuesta y le dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. O sea, el cristiano no es solamente creer, sino que el cristiano muestra un fruto, como dice Mateo 3:8, un fruto digno de arrepentimiento, un cambio de actitud, una transformación. El que ha conocido a Cristo ya no es el mismo.
Pedro, un pescador que estuvo con Jesús, escuchó de Jesús, vio a Jesús caminar sobre las aguas, él caminó sobre las aguas, él experimentó el poder de Dios. Entonces, cuando Jesucristo estaba siendo torturado, él miraba de lejos y le dicen: tú hablas como uno de ellos, porque ya se había impregnado. El estar en la presencia de Dios impregna el poder de Dios en uno. Hay una diferencia. Hagámonos las preguntas. Aún nosotros los pastores tenemos que hacernos las preguntas. ¿En verdad somos cristianos? Si nosotros nos hacemos esta pregunta, reflexionamos y nos damos cuenta y meditamos si en nosotros hay camino de perversidad. David lo decía, aquel que mató a Goliat: examíname, oh Jehová, si hay en mí caminos de perversidad. Cuando uno se examina, uno puede entender si la clase de vida que lleva uno es digna del Señor. ¿Somos olor grato, perfume agradable de Dios o no? Hagámonos la pregunta: ¿somos cristianos? Si somos cristianos, nuestra vida ha tenido que cambiar. Ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en mí, y lo que vivimos nosotros, lo vivimos en la fe del Hijo del Hombre. La fe en Jesucristo nos hace la transformación, nos hace un cambio. El que robaba no roba más. El que miente, que no miente más. Que no mienta más. El que hacía lo indebido, que no haga lo indebido. El que maldecía ya no maldice, ahora bendice a los que los maldicen. Hay una transformación, hay un cambio. Ese es el primer paso. ¿Queremos ser llenos del Espíritu Santo? Amén. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Yo no puedo decir, soy lleno del Espíritu Santo, y vivir bajo una gloria de hace una semana atrás o hace un mes atrás, sino que esa gloria de Dios manifiesta, tiene que estar activa en la vida de uno. Es como un vaso de agua. En el momento es fresca, pero si no te lo tomas por una semana, esa agua va a oler feo. Esa agua necesita ser cambiada, necesita ser transformada, necesita fluir, como dice la palabra, que fluyan como ríos de agua viva de tu interior. El agua te limpia, la palabra es el agua que te limpia, que te purifica. Es necesario que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Primero, hice una pausa para explicar que reflexionemos si somos cristianos. Pero en el versículo 18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. En pocas palabras, traducido a un castellano más fácil, sin pelos en la lengua, directamente, lo que Dios, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo a la iglesia de Efeso, le dice: no se emborrachen. Entonces, en pocas palabras, aquellos cristianos en la iglesia de Efeso, seguro que no estaban andando bien, querían la llenura del Espíritu Santo, pero no querían morir a cosas de la carne, los cuales es necesario morir, pagar un precio, dejar las cosas antiguas, la vida pasada, para poder experimentar el vino nuevo de Dios, la manifestación de Dios. Es necesario. Por eso le dice: no se emborrachen más. El título de Efesios capítulo 5, de la historia que estamos leyendo, dice: andar como hijos de luz. Por eso le está dando una lista de cosas que tienen que dejar para la llenura del Espíritu Santo. Y antes de decirles sé lleno del Espíritu Santo, les está diciendo: dejen la borrachera. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Muchos dicen: el tomar no es malo. Claro que no es malo el emborracharse. Pero si me piden a mí un consejo personalmente, yo le digo: no tome nada. Como siempre le comparto a la iglesia. Y hablando con un hermano esta semana, me gustó mucho lo que él me dijo, porque hablábamos el mismo idioma. Me dijo: ¿cómo yo voy a poder, si me tomo una copita de vino, como es costumbre en los países de Europa, pero uno como pastor sale y le huelen el vino en la boca, dirá: este es un borracho? ¿Cómo saben si se tomó una copita o una botella? Y el problema es de que el testimonio mío va a dar que hablar. Y dice: este es lleno del Espíritu Santo. No, este es lleno de vino.
Por eso prefiero morir completamente a las cosas que no le agradan a Dios. Porque si no, yo puedo ser piedra de tropiezo a una persona. Dice la Biblia, si el comer carne le es ocasión a un hermano de pecar, mejor deja de comer carne. Y hay cosas que uno tiene que pagar un precio para morir, para que pueda vivir la manifestación del Espíritu Santo en nosotros. Somos sellados, somos redimidos, pero queremos la llenura del Espíritu Santo, la manifestación de Dios que quiere explotar. ¿Por qué lo digo? No es que haya recibido un mensaje de Dios, pero sí he sentido, les soy sincero, hace más de una semana vengo sintiendo de que Dios va a derramar ese poder que está ahí, palpable, en la vida de cada uno, a una manifestación grandiosa. Sé que las cosas en el mundo se pondrán peor, pero en el pueblo de Dios, el que busca el rostro de Dios, el que ha sido fiel en el medio de la tribulación, por más que hayan cerrado la iglesia, pero está en su casa leyendo la Biblia, está orando, está bendiciendo, está creyendo en las promesas de Dios, está andando en contra de esa corriente que dice, me siento como que me quiero enfriar, pero soy un hijo de Dios y yo voy a clamar, yo voy a orar, yo voy a interceder, voy a adorar, voy a poner adoración, voy a leer la palabra. Entonces, aquellos que son fieles hasta la muerte, el Señor le dará la corona de vida, porque estás yendo en contra de las cosas de la carne y estás tomando una decisión, buscar el rostro de Dios. Le dice, no se emborrachen, más bien le dice, sean llenos del Espíritu Santo. Y este es el mensaje que le doy a la iglesia hoy. Dejemos de una vez por todas las cosas que no le agradan a Dios, las cosas del mundo, y busquemos la llenura del Espíritu Santo de Dios. Pero para buscar la llenura del Espíritu Santo de Dios, primero meditemos, ¿somos cristianos verdaderos? ¿Qué clase de vida estoy llevando? Pablo se lo dijo a Efesios cuando le dio un mensaje como el que estoy dando el día de hoy. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Y Jesús dio una explicación en sus enseñanzas. Dijo, nadie pone el vino nuevo sobre odres viejos. Los odres podríamos decir que eran como esas cantimploras donde llevaban el vino, un envase de cuero donde llevaban el vino. Y el vino representa gozo, el vino representa el Espíritu Santo. El vino nuevo era ese vino nuevo de Dios que Jesucristo le dijo a los discípulos que esperaran en oración en Jerusalén, porque iba a venir un de repente, iba a venir un poder de Dios. Cuando Jesús sopla sobre los discípulos, ellos reciben el Espíritu Santo, pero no la llenura ni el bautizo del Espíritu Santo. En Hechos 1 le dice que esperen en Jerusalén, que ahí van a recibir el bautizo, ese poder de Dios, que los va a hacer testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y por eso llegó el Evangelio a Inglaterra, a Colombia, a Perú, a Ecuador, a España. Por eso llegó y se expandió, porque hubieron siervos llenos del Espíritu Santo bajo ese poder que se alegraban y se gozaban de predicar y compartir las buenas nuevas de salvación, que es el Evangelio. La salvación la predicaron, los torturaron, los mataron en Roma, los romanos, el Coliseo, los cristianos a los leones, los cristianos quemados, los cristianos amarrados en los postes con los perros bravos para que los mordiera, puestos en el aceite, quemando en el aceite hirviendo. ¿Para qué? Porque era la llenura del Espíritu Santo. Y esa llenura del Espíritu Santo te fortalece tanto que cuando escogen los discípulos, porque dicen, no es justo que descuidemos la oración y la palabra de Dios para estar atendiendo a las mesas a las viudas, por lo tanto oremos. Y oraron los 12 discípulos. Y ya Judas no estaba, pero estaba Matías, que era el sucesor. Y se ponen a orar. Y escojamos 7 siervos llenos del Espíritu Santo, dice la palabra, en Hechos capítulo 6. Llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué llenos del Espíritu Santo? Porque cuando estás lleno del Espíritu Santo, la manifestación es poderosa. Y escogieron 7. Uno de ellos se llamó Esteban. Esteban, lleno del Espíritu Santo, señales y milagros le seguían a aquel varón. ¿Por qué? Porque era lleno del Espíritu Santo. La diferencia que hace, era cristiano, pero como era lleno, ahora fue transformado. ¿Y cómo fue lleno? Cuando él buscó el rostro de Dios, cuando él fue bajo imposición de manos, le dieron la autoridad, cuando a él lo apedrearon, cuando él lo mataron, manifestó con su boca que estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo, pastor?
Porque él dijo cuando era apedreado: Señor, no tengas en cuenta lo que me están haciendo. Lo estaban matando. Y él pedía misericordia. Y él dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, a Jesucristo, sentado a la diestra del Padre. Los llenó de furor, de ira, de molestia, de rabia. A los fariseos, a un Saulo de Tarso, que la ropa de Esteban se la tiraron a los pies a Saulo de Tarso. Pero más adelante, Hechos capítulo 9, me da a mí la enseñanza que Saulo de Tarso fue transformado, renovado y lleno del Espíritu Santo. Y el mismo Saulo, el cual respiraba amenaza ante los cristianos, el que buscaba carta para ir a sacar y arrastrar a las mujeres de la iglesia y sacarlas a la calle, aquel mismo fue lleno del Espíritu Santo y fue apedreado en Listra, fue dejado como muerto, fue picado por una serpiente venenosa y no se murió, estuvo en un naufragio y no se murió, porque tenía preparado, sabía dónde Dios lo había llamado, y bajo el poder y la llenura del Espíritu Santo pudo manifestar ese poder. Solamente una llenura del Espíritu Santo te hace tener esa fe ferviente, esa seguridad que Cristo reina, que Cristo vive, y lo que vivimos nosotros ahora en la carne lo vivimos en la fe del Hijo del Hombre, la fe de Jesucristo, el Rey eterno, el Rey de gloria, el poderoso, aquel que se ha levantado. El odre somos nosotros en vasos de barro. Y Dios, te doy buenas noticias, iglesia. Dios quiere depositar ese vino nuevo que Jesucristo trajo. Me voy, pero os dejo a alguien mayor. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el poder de Dios. Son sellados, son pertenencia mía, dice el Señor, son pertenencia de Él. Pero la llenura del Espíritu Santo depende de la decisión y del precio que tú y yo deseemos pagar para nosotros poder ser llenos del Espíritu Santo. Es un mandamiento. La borrachera, no solamente estoy hablando del alcohol, sino del pecado en general. Dejemos ese pecado y seamos llenos. Busquemos la llenura del Espíritu Santo. Pero para esto, nosotros tenemos que cambiar este envase. Porque el vino nuevo no se pone en un odre viejo. Eso dice la Biblia. Un odre viejo es una clase de vida, un vaso, un envase, un vaso de barro viejo, con sus costumbres viejas. Pero cuando vienes a Cristo, dice 2 Corintios 5, 17, si no me equivoco, que los que están en Cristo somos nueva criatura. Entonces, cuando tú vienes a Cristo, tus pecados son perdonados, tu pasado es perdonado, tu vaso viejo es removido y eres puesto un vaso nuevo, limpio, purificado. Y entonces el vino nuevo puede llenarse en un vaso nuevo. Por eso se habla del primer amor, cuando uno llega a Cristo. ¿Por qué le dicen el primer amor? Porque fue puesto esa manifestación del Espíritu Santo, que te sentiste pecador, que lloraste, que adoraste, que clamaste, que pediste oración, que leíste la Biblia, que buscaste, que te sentías amado por Dios. Pero pasó el tiempo y esa agua se quedó estancada. Y Dios quiere seguir manifestando y seguir poniendo ese óleo, esa unción fresca que viene desde la cabeza por las barbas de Aarón, por las vestiduras del sacerdote, de tu casa. No solamente los varones, mujeres, hijos, jóvenes, adultos, todos. Viene una unción fresca y la unción rompe yugo. La unción manifiesta ese poder de Dios. ¿Estamos dispuestos nosotros para recibir ese vino? ¿Estamos dispuestos? Solo se necesita una decisión de decir: ya no más, hoy yo cambio. Los discípulos pagaron un precio. A veces decimos: sí, Jesucristo llamó a Pedro, Andrés, Pedro que era Simón, y le dice: venid y sígueme, yo te haré pescadores de hombres. ¿Tú sabes lo que era dejar la pesca? Dejar el sustento
dejar el trabajo que tenía para seguir al Mesías, al cual quizás no estaban seguros todavía, aquel que los llamó. Es necesario dejar la vida antigua para seguir a Cristo. Un cobrador de impuestos llamado Mateo, dejar ese trabajo seguro, esa comodidad segura que tenía, ese ingreso seguro, su sustento, su clase de vida, para seguir a Cristo. Pagaron un precio. Un joven rico, Dios le dice: vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. ¿Qué hizo el joven rico? Se entristeció porque tenía muchas riquezas. Tuvo un llamado, el joven rico tuvo un llamado grande. Cuando Eliseo siguió a Elías, Eliseo era rico. Eliseo tenía ganado, tenía campos, vendió todo. ¿Por qué Eliseo vendió todo para seguir a Elías? Porque cuando tú sigues a Dios, no existe plan B. El plan B es como decir: si no me funcionan las cosas con el Señor, entonces tengo otra oportunidad. Y no es así. Cuando Eliseo vende todo, dice: ya no tengo nada por qué mirar atrás ni por qué regresar. Se fue a buscar a Elías y le dijo: ¿qué quieres? Y le dijo: quiero una doble unción de lo que tú tienes. Tú estás pidiendo algo que yo no te puedo dar. Si tú me puedes ver cuando soy arrebatado al cielo, le dice, que Dios te conceda lo que Dios quiere, porque Dios es Dios y Él es soberano. Es la diferencia. Es necesario morir a la carne para que el espíritu pueda vivir. ¿Cómo muero a la carne? Cambiando ese odre viejo. Esos celos, esas iras, esas faltas de perdón, ese dolor, esa tristeza, déjalo. Cristo llevó todo en la cruz y a través de Él tenemos el perdón de pecados y el entrar libremente delante del Padre, porque Él intercede por nosotros, porque Él aboga por nosotros. La obediencia, el morir a la carne, va a hacer que tú seas lleno del Espíritu Santo, buscando, tú siendo valiente y dejando las cosas del mundo y buscando el rostro de Dios. En el libro de Hechos, les dije, estaba leyendo el libro de Hechos y veo las manifestaciones cuando llegó el poder del Espíritu Santo de Dios. Ese poder que ya está aquí, que ya está, que se manifiesta. Solo necesitas tomar una decisión. Cuando vino un de repente de ese poder de Hechos 1:8, que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, el que está en nosotros. Los discípulos obedecieron, se quedaron en Jerusalén porque Jesucristo le dijo: quédate en Jerusalén hasta que venga esta manifestación. Cuando vino la manifestación, empezaron a hablar más de 10 idiomas diferentes, que la gente quedó atónita, sorprendida de cómo estos hablan francés, italiano, chino, japonés. ¿Cómo pueden hablar otros idiomas? ¿Cómo? El idioma de los egipcios, ¿cómo pueden estar hablando esto? Si nosotros conocemos quiénes eran esos 120 que estaban metidos en una habitación orando, que parecían locos, que estaban ahí orando, pero después de todo esto se levanta, cuando viene como fuego sobre la cabeza de ellos, llega un varón que empieza a levantarse llamado Pedro, que ya no puede aguantar porque esa presencia empieza a llenar y empieza a abrir la boca y empieza a predicar el evangelio. Inmediatamente 3,000 personas se convirtieron y se bautizaron. Unos se burlaron y dijeron: está lleno de mosto, están borrachos. Le dijo: no estamos borrachos. Le dijo la profeta de Joel: estamos llenos del Espíritu Santo. Cuando viene la llenura del Espíritu Santo, inmediatamente ocurre una transformación. Pedro y Juan van al templo La Hermosa, y en la puerta del templo, no en la puerta de los muros de Jerusalén, sino en la puerta del templo, donde iban a adorar a las 3 de la tarde, que era la
la hora novena, cuando van a entrar, había un mendigo en esa puerta. Ese mendigo lo que estaba pidiendo era limosna. No sabía de que en ese momento ese mendigo iba a recibir uno de los milagros más grandes. Él vino a pedir solamente una limosna, una moneda, pero Pedro y Juan lo que tenían era la llenura del Espíritu Santo. Ellos no tenían plata, no tenían moneda, ellos habían muerto a la carne, ellos ya no pescaban, ellos predicaban el evangelio. Eran los apóstoles que ahora estaban levantando la iglesia, y le dice: dame una limosna, por favor. Pero inmediatamente, dice, Pedro y Juan miraron fijamente con los ojos al mendigo y le dijeron: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenían era mayor. Le dijo: lo que tengo, de lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. La manifestación del poder de Dios no solamente era en Jesús, sino que ahora nos dio a nosotros ese poder para que lo busquemos, para que lo anhelemos y podamos decirle a aquel necesitado que está pidiendo solamente una cosita así, que tú puedas ir con la llenura del Espíritu Santo y decirle que toda enfermedad se va de ese cuerpo en el nombre de Jesús, porque las señales, los milagros y los prodigios seguirán a los que proclaman el nombre de Cristo. Esa es una promesa de Dios a nosotros, pero Él dice: ya no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, más bien, iglesia, restauración, pueblo de Dios, hijo de Dios, hijo del Altísimo, sé lleno del Espíritu Santo. Pedro y Juan, bajo ese poder de Dios, ese cojo salió brincando y danzando, que era el poderoso de Israel. Se fue por todo Jerusalén. La gente quedaba atónita. Decían: pero Jesucristo ya había muerto. Ahora, ¿qué está pasando? Ahora era el poder de Dios manifiesto a través de los hombres de Dios. Después vinieron los discípulos también, los diáconos, que ellos habían impuesto manos sobre ellos y las señales crecían. La iglesia empezó a crecer. Era en Jerusalén, pero ahora llegó hasta América Latina, llegó a Asia, llegó a África, llegó a Europa. El poder del evangelio se extendió con poder y gloria, y habita en nosotros, para que nosotros digamos a ese odre viejo: hoy 10 de mayo se acabó el odre viejo, hoy es un odre nuevo para recibir el vino nuevo de Dios. Yo voy a orar, voy a interceder donde tú doblas rodillas y dices: Señor, aquí estoy, este es el día que he dedicado para ti, y de ahora en adelante entiendo que tú no habitas, Señor, en casa de hombres, Señor, ni solamente un domingo, sino todos los días habitas en mí y vives bajo la manifestación del Espíritu Santo. Lo arrestaron a Pedro, lo arrestaron a Juan, lo pusieron en una cárcel pública en la plaza, pero Dios los sacó estando las puertas cerradas. Los carceleros estaban alrededor y no saben cómo salieron. Se asombraron los en el concilio, se asombraron los saduceos, los fariseos, todos se asombraron y dijeron: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decir? Y le dicen: no, tranquilos, si Pedro y Juan están predicando el evangelio. Y fueron a arrestarlo y los amenazaron. Le dijeron: no prediques el evangelio. Y fueron arrestados después de nuevo y les dijeron, y ellos dijeron que no se iban a callar. Esas personas llenas del Espíritu Santo, dice que cuando los flagelaron, cuando les tiraron latigazos a Pedro y Juan, en vez de estar: Señor, ¿por qué permites que esto nos pase a nosotros?, dice que hubo gran gozo en ellos. Hubo un gran gozo en los discípulos porque habían sido flagelados por el nombre de Cristo. ¡Qué hermoso es cuando solamente la llenura del Espíritu Santo te quita el miedo a la muerte! Cuando la llenura del Espíritu Santo te puede hacer lo que hizo con Esteban: no le tengas en cuenta lo que me está pasando a mí. Esa llenura del Espíritu Santo es la que nosotros anhelamos, iglesia. ¿Anhelas la llenura del Espíritu Santo? Claro que sí. Es correcto. Es necesario, es importante. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo día a día, renovados bajo ese vino nuevo, y el odre viejo va muriendo y vamos buscando el rostro del Señor. Yo te dejo esta palabra y te hago una vez la pregunta: ¿somos cristianos de verdad? Examíname, dijo David, si en mí hay camino de perversidad. Dios no puede ser burlado. Dios conoce nuestras obras. Dios conoce nuestra intimidad. Dios conoce nuestro secreto. Dios conoce qué estamos haciendo con nuestras vidas. Dios conoce las cosas que tienes guardadas en tu casa.
si le agradan a Dios o no. Las cosas que tienes guardadas en tu teléfono, las cosas que tienes guardadas en tu computadora, las cosas que tienes guardadas en tu corazón. Cuando hay la paz de Dios, no haces nada en secreto, sino que vives bajo la luz de Dios, porque Jesucristo es la luz del mundo. Yo soy la luz, vosotros sois la luz, dice el Señor. Y en Efesios capítulo 5, Pablo le dice a la iglesia en Efeso, le dice, andad como hijos de luz, los exhorta. Pero después le dice, sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Examinémonos, iglesia. No señalo dedo a nadie, porque no conozco. Y tampoco quién soy yo para juzgar. No soy nadie. Estoy para compartir una palabra, el cual el Señor me dio a mí, para mi vida, para compartirla a la congregación, que seamos llenos del Espíritu Santo. Yo te invito a que cierres tus ojos donde tú estás y vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde ya, Señor. Gracias por tu hermosa palabra. Gracias por tu poder, Señor. Gracias porque nos llamaste, porque nos redimiste. Padre de la gloria, yo te pido que tú vengas hablándonos, que tú vengas ministrándonos, que tú vengas escudriñando nuestro corazón, que tú vengas dándonos el discernimiento, que moramos a la carne y vivamos bajo el Espíritu Santo, para hacer tu voluntad, para buscar tu rostro, para ser valientes delante de tu presencia y reconocer si en nuestras mentes, en nuestra vida, en nuestras decisiones, en nuestro caminar diario, hay camino incorrecto. Espíritu Santo, te pido en el nombre de Jesús que tú vengas redarguyéndonos a cada uno de nosotros, empezando desde mi persona y a todos los que estamos conectados, a todos los que nos congregamos virtualmente el día de hoy, que tú vengas hablándoles, Señor, a cada uno, y que esta palabra que ha sido sembrada dé fruto al 100 por 1 y haya una determinación de dejar completamente todo, Señor, como Mateo dejó la mesa del tributo y te siguió inmediatamente. Podamos dejar de una vez por todas, Señor, una doble vida y vivir nuestra vida, que lo que vivimos en la carne lo vivamos en la fe del Hijo del Hombre. Una vida para ti, Señor, y que esa llenura del Espíritu Santo, Padre, esa hambre y sed de tu palabra, sobreabunde en la vida de cada uno de nosotros, para tu gloria. Te doy gracias por la congregación Restauración, por los hermanos que nos siguen. Oramos aún por aquellos que no se están congregando. Que tú, Señor, les permitas, Señor, conocer una iglesia donde prediquen tu sana doctrina, donde se muevan bajo el poder del Espíritu Santo, no bajo las emociones, sino bajo el poder y la manifestación tuya, donde los señales, milagros y prodigios siguen aquellos que proclaman tu santo nombre. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Que el Señor les bendiga, iglesia. Que tengan una hermosa tarde. A las 10 de la noche estamos en oración. Pero busquemos el rostro del Señor. ¿Tiene peticiones de oración? Escríbanos por interno. Que encantado, con amor y con gozo, con mucha prudencia, oraremos en secreto. Los bendigo. Que tengan una hermosa tarde. Los amo y sigamos orando. Que el Señor les conceda las peticiones de su corazón. Deleítense en Jehová. Si hay alguno enfermo en su casa, ore. No tenga miedo. Imponga manos. Que no somos nosotros, Cristo en nosotros. Y ora. Y dile, Señor Altísimo, Rey de Gloria, declaramos una palabra de sanidad. Si tú estás enfermo,
Declaramos una palabra de sanidad sobre tu vida, sobre tu cuerpo, sobre tu mente, sobre tu sangre, sobre tus huesos, sobre tus pensamientos, sobre todo. Deleítate en Jehová, iglesia. Los extraño, los amo, los bendigo y le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Bendiciones.